Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a una reunión con el Dios y su palabra. Bueno, estamos muy complacidos de estar compartiendo con ustedes el tema Viviendo Iglesia. Me imagino que ustedes ya han entendido algunas cosas que van a mejorar su participación en la vida de iglesia, o quizás algunos recién lo están descubriendo. Lo importante es escuchar a Dios y poner por obra sus recomendaciones. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de estar nuevamente juntos y gracias por aquellas personas que de una u otra manera escuchan, Señor, este mensaje por la web o por un link que envían mis hermanos. Te doy gracias también, Señor, porque estamos construyendo la manera adecuada para acercarnos a ti y recibir bendiciones. Ahora, Dios, encomienda a mis hermanos en tu gracia, que tu revelación sea clara en cada uno y guarda en su corazón de lo que compartamos. Te lo pido esto confiando, porque lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada ya han revisado algunos conceptos, por ejemplo, de qué manera somos libres, de qué más tiene que ser uno libre, qué necesita para ser libre de ti mismo, por qué es difícil obedecer a Dios, cómo administrar la voluntad para que agrades a Dios. Son temas tan importantes que ustedes deben analizarlo. Si has recibido el link, debes volverlo a escuchar. Pide de todos modos el link porque te va a ayudar bastante si lo vuelves a escuchar, o puedes usarlo para compartir con otros hermanos, aún de otras congregaciones que estén pasando momentos difíciles y necesitan algo de Dios. Bien, ahora entramos a la cuarta sesión de Viviendo Iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver lo relacionado a disfrutar de la voluntad de Dios. Y no solo disfrutarla, sino la manera de disfrutar para que las cosas sean permanentes. Hemos visto hermanos que logran algo y aún testifican que han recibido bendición de parte de Dios. Pero sucede que pasa un tiempo y lo dejan o lo pierden. Y fácilmente se justifican diciendo, no fue la voluntad de Dios. Bueno, piden en la iglesia, ore, mi hijo necesita trabajo. Oremos, hermano. Oramos y el Señor le da el trabajo. Oh, hermanos, gracias a Dios por vuestras oraciones. Mi hijo ya tiene trabajo. Pero al mes lo despiden. Ya no trabaja. ¿Y por qué lo despidieron? Porque es impuntual, porque no es diligente, no hizo como debe ser. Y lo despiden. ¿Y cuál es la expresión del hermano? Hermanos, oremos por San mis hijos, porque no era la voluntad de Dios que trabaje en ese lugar. Se justifica y no reconocen más allá de lo que está sucediendo. Si esta actitud se hace crónica en la persona, no va a crecer espiritualmente. Será una creyente o un creyente mediocre y puede hacer vituperar el nombre del Señor con la expresión de que Dios ha dicho o ha hecho algo para él, pero luego las cosas no permanecen y luego descartan que Dios no lo ha dicho o que el diablo lo ha destruido. Actitudes de esa naturaleza. Esa naturaleza hace que no tiene un conocimiento de Dios. Y por no tener conocimiento claro de Dios, a veces hasta le dan poder al diablo. La Biblia dice, no es bueno, no es hombre, dice, o sea, sé que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Eso lo encuentras en Números capítulo 23, verso 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es contundente. Ante estos atributos de Dios tenemos que aprender entonces de qué manera disfrutar la voluntad de Dios. Debe ser de una manera coherente que glorifique a Dios. Vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones. Acá hay unas sugerencias. Lo primero, alinear nuestro deseo con los deseos de Dios.
No todos nuestros deseos son deseos de Dios. Pueden ser deseos meramente humanos. Nuestros deseos están en nuestra alma. Nuestra mente capta el deseo en pensamiento y hay argumentos. Nos emocionamos y anhelamos tener lo que deseamos. En ese estado nuestra voluntad está dispuesta a lograrlo. Los deseos de Dios son de otra inteligencia superior, que solo pueden ser captados en nuestro espíritu, y esto por obra del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miremos otra cita. Bueno, esta cita sería Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Efesios 1, 8 a 9. Dice: hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por el Espíritu de sabiduría y revelación podemos operar en inteligencia espiritual. Y con esa inteligencia conocer la manera misteriosa de la voluntad de Dios. Precisamos entonces conocer el misterio de su voluntad, porque es la manera más eficaz para desatar las bendiciones de los lugares celestiales y traerlos a la tierra. Y esto se hace en vida de iglesia, en tu reunión celular, en una reunión de oración, en una reunión de ayuno, vigilia. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de ellos. Así que cuando caminamos en esta dimensión no hay error y las cosas se hacen fáciles. Entonces el paso siguiente es, y es otra sugerencia, mantener plenamente comunión con Dios y con los hermanos. Una comunión plena. ¿Con quién? Con Dios. Y además con los hermanos. Una falta de comunión con Dios por causa de un pecado no confesado altera esta percepción. 1 Juan 1, 6 al 7 dice el apóstol Juan, en 1 Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al caminar en comunión con Dios y con los hermanos, activamos el poder de la sangre de Cristo. Y ese poder nos limpia de errores y de posibles fracasos. Por tanto, entendemos bien lo que Dios está hablando. El pecado es transgresión a la voluntad de Dios. Si uno confiesa su pecado y cuida su comunión con Dios y también su comunión con los hermanos, Jesús trabaja para que nuestra voluntad no se rinda a la carne, a las circunstancias, sino se rinda a la voluntad de Dios. De ahí que es necesaria la intervención de la sangre de Cristo, que nos limpia de toda maldad. Ahora veamos lo que tenemos para no equivocarnos. Voy a darte unas sugerencias, por ejemplo, los instrumentos para no equivocarse en la voluntad de Dios. Recuerda que hay voluntad humana. Y esa voluntad humana, si no estamos dispuestos a escuchar a Dios, puede prevalecer contra la voluntad de Dios. El problema vital es cómo entrar a captar la voluntad de Dios
para alinear nuestra voluntad a la de Él. Y aquí te doy algunos medios. Toma nota, apúntalo, a lo que quieras. Bien, el primer recurso es la oración. Mira lo que dice Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros no sabemos qué decisión correcta podríamos tomar ante una circunstancia que se nos presente. Pero Dios sabe nuestro futuro. Sabe lo que podemos ser capaces de hacer. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Y el orar en lenguas es el mejor regalo que Dios nos ha dado. La oración en lenguas es una herramienta que activa al espíritu humano para que capte la voluntad perfecta de Dios por revelación del Espíritu Santo. Así que si queremos extraer una guianza divina, luego de orar en lenguas un tiempo, hay que callarse y meditar. Esperar la voz de Dios en tu espíritu. Y entonces esa voz será transmitida a tu mente como un argumento divino con la cual puedes actuar. Y no te vas a equivocar porque tendrá también el testimonio de que Dios está contigo. Segundo recurso, la palabra. Ya hemos visto la oración, hablando con Dios, ahora la palabra, hablando de Dios a ti. La palabra. En el Salmo 119, 105, dice esto. Si estás anotando, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los pies prefiguran las decisiones que tomamos. Lumbrera es el camino o el discernimiento en las decisiones que vamos a tomar. Esquema de pensamiento, patrón de conducta para la toma de tus decisiones. Eso viene a ser los pies. Y la lumbrera, obviamente, es la luz de cómo hacer las cosas para poder captar paso a paso hasta que lo logres. En Josué 1:18 se declara esto. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Bueno, obviamente esto es en el Antiguo Testamento y había mandamientos que demandaban muerte cuando no se cumplían. En nuestro caso no va a ser una muerte súbita, una muerte biológica, pero pueden morir nuestros sueños, puede morir nuestra fe, puede morir nuestros deseos, puede hasta morir tu comunión. Las órdenes y recomendaciones de las autoridades puestas por Dios, llámese líder, llámese pastor, hermanos maduros, tienen el respaldo de Dios. Entonces, si pides un consejo pastoral y no pones por obra sus consejos, vas a sufrir mayores consecuencias que si no hubieras pedido consejo. Tienen que ejercitarse a escuchar a Dios cuando les habla en vuestro tiempo devocional. Yo practico algunos pasos, son prácticos para mí cuando tengo que meditar en una porción bíblica. Te voy a sugerir, es una sugerencia, no es una ley ni una fórmula, pero a mí me funciona. Mira lo que hago cuando hago un devocional. Leo la primera vez de manera corrida. Hago un análisis histórico del mensaje, o sea, miro el contexto. Obviamente porque tengo las condiciones de hacerlo. Tú tal vez no puedas llegar a ese nivel, sin embargo, hay que meditar bien en el contexto. Entonces hago un análisis histórico del mensaje.
a quién se dirige el mensaje, en qué circunstancias lo ha dicho Dios. Luego, oro para que Dios me hable de manera específica a mí. Entonces leo de nuevo el pasaje, pero esta vez subrayando o resaltando lo que me revela de manera personal. Y capto con gozo cuando me confirma mi espíritu que eso es para mí. Entonces lo tomo como una promesa, una declaración confirmativa, una orden o una promesa para el futuro. Pero yo escuché voz de Dios a la luz de la palabra. Otro recurso que tiene son los dones. Dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu no demandan conocimiento bíblico, no demandan que seas maduro, simplemente que creas. 1 Corintios 12, 1 al 2, lo que dice es lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Oh, eso me recuerda a mí. ¿Cuántos años he estado delante de imágenes, de rodillas, rezando, insistiendo, pidiendo cosas? Y no hablaba nada, no escuchaba nada. Los dones del Espíritu han sido dados a la iglesia con el fin de equiparlos para hacer la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad operar en dones. Y los dones, Dios los quiere dar, pero tú deseas, tienes que pedírselo. Y obviamente para eso tienes que recibir primero el bautismo en el Espíritu Santo. Pero al respecto, mira lo que Pablo insiste en 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vivir una vida de amor y procurar hacer mejor las cosas son acciones que se nos manda asumir. No ignorar y procurar son dos verbos que denotan acciones voluntarias. Dios no lo va a hacer ni nos va a obligar a hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que decidir voluntariamente hacerlo. Y al hacerlo, ponerle toda la diligencia. A eso llamo fe en acción. Ahora vamos a continuar con la siguiente sugerencia para que tú puedas disfrutar de la voluntad de Dios. Y tiene que ver en no cesar el disfrute. Esto es sumamente importante, hermanos, porque Dios bendice para siempre, no para un día, para 2 días o un mes, es para siempre. Vamos a 1 Reyes, capítulo 4, verso 6. No, 2 Reyes 4 al 6. Capítulo 4, verso 6. 2 Reyes 4, verso 6 dice: Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esto se trata de una viuda que no tenía que comer. Y el profeta va en ese lugar, había una hambruna bárbara, y le dice: hazme un pan y cocíname. Él dice: no, solamente tengo esta porción de harina y una porcioncita de aceite, ya voy a cocinar cuento para mis hijos, no vamos a morir. Y él le dice:
haz primero para mí y el aceite no cesará. Una palabra profética. La mujer obedeció y le dio la comida. Y en ese instante que va a recoger el aceite, vuelve nuevamente al depósito y encuentra el aceite lleno. Entonces, echa un poquito en la otra vasija y también se llena. Y echa en otra y se llena. Y así va llenando vasijas con aceite. Entonces, al no tener vasijas, le dijo a los hijos, vayan y busquen vasijas, tráiganme vasijas. Bueno, los perezosos o fueron y no encontraron, o no fueron. Y dijeron, no hay más vasijas. Y el aceite cesó de multiplicarse. Cuando Dios da algo, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir disfrutándolo. Siempre dando gloria a Dios, no va a cesar. Si te da un trabajo, vas a permanecer el tiempo que tú quieras, no va a cesar. Si te resuelve un problema económico, no puedes volver a caer a la pobreza. Él va a continuar prosperándote. No es por un día. No es solo para resolver el problema que ha estado pasando, es para resolver todos los problemas que se te presenten. Si el hijo de la viuda no hubiera dicho, no hay más vasijas, el aceite no habría cesado. Veamos otro ejemplo. Y esta vez lo encontramos en 2 Reyes, capítulo 13, versos 18 al 19. Y esto tiene que ver con acciones. 2 Reyes, capítulo 13, versos 18 al 19 dice, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Israel estaba en una guerra y Siria tenía un ejército poderosísimo. Y el profeta viene y le da instrucciones. Y dice, golpea el piso. Y golpeó 3 veces. Pudo haber golpeado 10 veces, pero golpeó 3. Y el profeta molesto le dice, que solamente 3 combates va a ganar. Cuando Dios o un ministro desata una palabra profética y al juzgar esa palabra tienes confirmación que es de Dios, continúen obrando en esa palabra. No se detengan, no paren. Si se trata de un negocio, avance para crecer. Si es un empleo, esfuércense y tendrán el ascenso que esperan. No tienen que parar. Dios le dio saetas al rey, obedeció en tomarlas, pero en la segunda orden no hizo más. Dios es fiel a lo que da, pero a usted le toca mantenerlo y no quedarse con lo poco que haya recibido. Tal vez era para resolver el momento nada más. A Dios le gustó y amó a Jacob, pese a que era un tramposo, pero era un ambicioso de las bendiciones de Dios. Este tipo de ambición es del espíritu. El ser transporso, en el caso de Jacob, era de su alma. Y lo del alma se puede arreglar. Tenemos que ser ambiciosos en el espíritu. Ambiciosos de las bendiciones de Dios. No se detengan cuando Dios empieza a orar. Y si no sienten que está Dios con ustedes, no se desalienten, continúen haciendo. No paren de hacerlo. Él les está contemplando. Y podrían escuchar. Alguna vez yo lo escuché personalmente. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso lo encuentras en Mateo 25, 21. Anótalo, Mateo 25, 21. En lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré.
Ahora vamos a ver la última recomendación de esta sesión. Tiene que ver con glorificar a Dios con lo que disfrutas. Glorificar a Dios con lo que disfrutas. Para eso voy a usar Juan 15, verso 8 y verso 16. Juan 15, verso 8 y verso 16 dice: En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremendo, ¿no? Tomar decisiones y ver los resultados glorifican a Dios. Y por el Espíritu recibimos el testimonio en nuestro corazón que Él está complacido de lo que estamos haciendo. Y eso nos afirma la fe para pedir mayores cosas. Él está deseando dárnoslo, pero no lo pedimos porque no sabemos qué pedir. Pero cuando andamos complaciendo a Dios, nos vamos a dar cuenta otras necesidades. Tal vez no sean tan, como diríamos, exigentes o urgentes, pero son necesidades que hacen que los primeros disfrutes se establezcan, mejoren o se extiendan. Cuando nosotros complacemos a Dios y disfrutamos de sus logros, Dios quiere darnos más. Él desea escuchar nuestras peticiones para elevarnos a mayores niveles. Y cuando ya estamos en mayores niveles, sabemos que estamos ya llenos de lo que Dios nos ha dado. Entonces empecemos a compartirlo con otros, para que ellos también disfruten lo que has disfrutado tú. Cuando expresamos arrepentimiento y confesamos pecados, Él se goza y actúa dándonos mucho más de lo que merecemos. Recuerda siempre eso. Vamos a mirar un acto de arrepentimiento que está en Lucas 15, 21 al 23. Lucas capítulo 15, versos 21 al 23. Es una porción de todo un pasaje hermoso. Se trata del hijo pródigo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿A qué iba el hijo? El hijo estaba yendo solamente arrepentido para que lo reciba como unos jornaleros. Ya no como hijo, porque había perdido todos sus derechos en vista que había despilfarrado todos sus bienes. Pero mira lo que Dios le da. El hijo era consciente de su necesidad. Era realista en sus derechos. Los había perdido, por tanto no podía ir a pedirle lo que antes tenía. Había fallado y no tenía derecho para pedirle. Deseaba solo ser un jornalero. Pero el Padre tenía mucho más para él. El arrepentimiento y una correcta posición delante del Padre le glorifica a él, porque Satanás cae derrotado. Darle la razón a Dios es glorificarle. Y Él hará cosas sorprendentes que se sentirán humillados por la gloria de Dios que se manifieste en vuestra vida.
Bien, amados hermanos, voy a culminar ya esta sesión, alcanzándote algunas aplicaciones a fin de que reflexiones para que el tema produzca cambios en tu vida de iglesia. ¿Has aprendido algo? ¿Ya sabes qué es lo que tienes que hacer o qué tienes que corregir en tu vida de iglesia? Voy a ponerte algunos aspectos para que ratifiques tu manera de pensar. Alinea tus deseos a los deseos de Dios. Eso es conectarse a la visión de Dios para tu vida y para su obra. No puedes vivir una vida solo para ti, sino también para Dios. Y vivir para Dios es involucrarse en su visión. Mantener plena comunión con Dios y con los hermanos. Esa es otra aplicación práctica. Es una vida de santidad en el temor de Dios. No puedes darte el lujo de perder bendiciones solo por estar mal con tus hermanos. Arregla pronto. Hermanos de célula, hermanos de otras congregaciones, parientes. Otra recomendación. Conocer los instrumentos para no equivocarse. Usa la palabra, la oración, los dones, todo eso en el marco de la vida de iglesia, compartiendo con tus hermanos. No pretendas lograrlo lejos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no pretendas. Yo traté de hacerlo y me aparté de Dios y volví al mundo. Me costó volver, mucho dolor. Y la última, una penúltima recomendación. No cesar el disfrute. Es obedecer, actuar con lo que tienes en la mano. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades y oportunidades que no las debes desperdiciar. Y por último, glorifica a Dios con lo que has disfrutado. Se glorifica testificando de su obra para bendecir a otros. Es el fiel y su fe aplicado del fiel a la palabra y a lo que Dios desea va a mejorar tu comportamiento ante el mundo y mucha gente va a desear conocer a Jesús. Glorifica a Dios. Disfruta con lo que te da, pero testifica para bendecir a otros. Bien, hermanos, espero que este mensaje haya llenado vuestras expectativas y como ya es el cuarto, ya estemos ya mejorando nuestra actitud cuando hacemos vida de iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias porque sé que el Espíritu Santo ha trabajado con mis hermanos, con los oyentes, por algún medio. Señor, activa. Oro para que sean fieles en sus congregaciones, que hagan vida de iglesia. No es que asistan a iglesia, sino que hagan vida de iglesia, que es mucho más. Ayúdales, Dios. Los encomiendo en tus manos y declaro que Jesús lo va a hacer realidad. Porque lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la próxima sesión estaremos tratando otro tema glorioso y es extender las bendiciones más allá de tus paredes. Prepárate. Esta semana me gustaría que envíen testimonios por su red WhatsApp, por Facebook, de lo que están aprendiendo. Voy a orar. Gracias, Dios. Los bendigo y los declaro en paz contigo. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.